Durante estos años se han creado muchísimos juegos en Roblox que llegaron a ser extremadamente populares. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa con esos juegos cuando dejan de estar de moda? ¿Cómo terminan muriendo o quedando en el olvido? Pues en este video te presentaré 3 juegos que en su momento fueron un éxito total, pero que con el paso del tiempo terminaron quedando en el olvido. Empezando con La Forja, un juego lanzado en noviembre de 2025, creado por el equipo de Forge Community, liderado por Fireattack. El juego consistía en explorar, recolectar minerales cada vez más raros y utilizarlos para forjar nuevas herramientas y armaduras, haciendo que los jugadores pasaran horas intentando conseguir los mejores materiales. El auge de La Forja. En diciembre de 2025, el juego vivió su mejor momento. Las redes sociales estaban llenas de vídeos sobre él y miles de personas hablaban de La Forja, logrando alcanzar la increíble cifra de más de 1 millón de jugadores simultáneos. Pero seguramente te estarás preguntando, si llegó a ser uno de los juegos más populares de Roblox, ¿por qué está en este video? La caída de La Forja. Durante enero y febrero de 2026, el juego comenzó a perder jugadores a un ritmo impresionante. El principal problema fue su progresión. Para avanzar había que dedicar demasiadas horas y, aún así, muchas veces apenas se conseguían mejoras. Con el tiempo, el juego empezó a sentirse repetitivo. A esto se sumaron otros problemas, como los hackers, los bots y una dependencia excesiva del RNG, provocando que The Forge perdiera alrededor del 99% de los jugadores que tuvo en su mejor momento. Actualmente, apenas logra alcanzar unos 2000 jugadores activos. El 10 de agosto de 2022 se lanzó uno de los juegos de terror más populares de Roblox, Doors, creado por el equipo del Splash. Desde su lanzamiento, el juego se volvió un fenómeno y llegó a superar en popularidad a muchos otros juegos de terror de la plataforma. El auge de Doors. A finales de 2022, el juego alcanzó su mejor momento, llegando a casi 400.000 jugadores simultáneos gracias a la enorme cantidad de vídeos, directos y contenido que se publicaba sobre él. Sin embargo, como ocurre con muchos juegos, su popularidad no duraría para siempre. La caída de Doors. Entre mediados de 2023 y finales de 2024, Doors comenzó a perder una gran cantidad de jugadores. Uno de los principales motivos fue el largo tiempo que pasaba entre cada actualización, haciendo que muchos jugadores sintieran que el juego se volvía repetitivo. Al mismo tiempo, fangames como Pressure y Grace empezaron a ganar parte de esa comunidad. Aunque la actualización de las minas logró traer de vuelta a muchos jugadores, el juego ya había perdido una parte importante de su audiencia. Actualmente, suele rondar los 20.000 jugadores activos, mientras que Pressure y Grace también terminaron perdiendo gran parte de su popularidad tras varias polémicas, quedándose con alrededor de 3.000 jugadores activos cada uno. Y por último tenemos a Rieles Muertos, un juego que logró convertirse en uno de los mayores éxitos de Roblox. Lanzado el 1 de enero de 2025, se hizo extremadamente popular en muy poco tiempo. Durante sus primeras semanas, miles de jugadores entraban cada día para intentar llegar lo más lejos posible en cada partida. El auge de Rieles Muertos. En abril de 2025 logró alcanzar más de 1 millón de jugadores simultáneos gracias a su actualización de Pascua, haciendo que fuera uno de los juegos más comentados del momento. YouTube, TikTok y Roblox estaban llenos de contenido sobre él. Parecía que nada podía detener su crecimiento. La caída de Rieles Muertos. Sin embargo, con el paso de los meses el interés empezó a disminuir. Muchos jugadores sintieron que, después de varias partidas, el contenido comenzaba a volverse repetitivo y que había pocos motivos para seguir jugando durante mucho tiempo. Aunque el juego siguió recibiendo actualizaciones, estas no lograron mantener el mismo nivel de interés que tuvo durante su auge. Además, la salida de nuevos juegos que marcaron tendencia hizo que parte de la comunidad se trasladara a otras experiencias. Como resultado, Rieles Muertos terminó perdiendo una gran parte de los jugadores que llegó a tener en su mejor momento y actualmente suele rondar un poco más de 20.000 jugadores simultáneos. Y aunque estos juegos ya no tengan la misma popularidad que antes, eso no significa que sean malos. Simplemente, con el paso del tiempo fueron perdiendo el interés de la comunidad mientras nuevos juegos ocupaban su lugar. ¿Y tú qué opinas?
¿Qué otro juego de Roblox crees que merecía estar en esta lista? Déjamelo en los comentarios, porque quizá aparezca en una segunda parte.